Por ejemplo, el arrepentido por mafia tiene que cambiar la cara. ¿Literal? Sí, tiene que hacer una Una cirugía plástica. cirugía plástica, por ejemplo. ¿El nombre lo mantiene? No, tiene que cambiar nombre. Non solo él, toda la familia. Wow, wow, wow. O sea, Mujer, literalmente hijos. borrar la vida, una nueva Sí, vida. sí, una nueva vida, sí. Wow. Ya, bueno. ¿Funciona así en Ujú. Chile? No, non funziona così. Sì. Non Se funziona non così. hai esso non può Non funzionare. funziona. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un ospite eccezionale, il professore Antonello Canzano della Università Gabriele D'Annunzio, ma passeremo all'espagnolo perché il professore Canzano non solo parla l'italiano meglio da me, ma anche il spagnolo. Innanzitutto, grazie mille. Posso darti dal tu? Darti dal tu? Assolutamente sì. Profesor Antonello Canzano, Grazie. muchas gracias, experto en muchas cosas, muchos vínculos con América Latina. Ha estudiado las mafias, las políticas carcelarias, la criminalidad organizada, los procesos italianos. También ha estudiado dinámicas sociales y políticas chilenas, eh, colombianas, peruanas. Es bien sorprendente que alguien desde fuera no solo hable también castellano, sino que conozca tanto nuestra situación. Pero mira, vamos a hablar de varias cosas. Tú sé que vas a lanzar un libro sobre criminalidad organizada y fascismo y varias cosas más, pero de un tiempo a esta parte, en Chile, el tema de la seguridad ha tomado muchísima importancia. Y siempre se habla, quizás no con tanto conocimiento, de la experiencia italiana, de las mafias, de lo que pasó allá, de lo que podemos aprender. ¿Qué tanto podemos realmente traer de allá? ¿Cuáles son las lecciones del último tiempo de lo que ha resultado exitoso o fallido? Muchas gracias, Francisco, por esta oportunidad de estar aquí contigo. El problema de la criminalidad organizada es un problema muy complejo. Tenemos que hacer algunas premisas para entenderlo bien. Y para hablar de la criminalidad organizada en Chile tenemos que hacer una diferenciación entre la mafia endógena y la mafia exógena. Son dos cosas diferentes y por lo tanto requieren un enfrentamiento diferente. En Chile hablamos de mafia exógena y no endógena. La mafia endógena es la mafia italiana, por ejemplo. Una mafia que tiene raíces en la sociedad, que tiene raíces en la cultura, que tiene raíces en el sentido popular, que tiene raíces en la tradición, que es expresión de una cultura y de una antropología. En Chile no estamos hablando de esto. No, no. Chile es una criminalidad organizada que viene de afuera y que tiene otras características. Y por lo tanto requiere un enfrentamiento totalmente diferente. Hay dos modos diferentes, dos modalidades diferentes para combatir las mafias, las organizaciones criminales organizadas. O sea, la diferenciación es entre mafia Ujú. y criminalidad organizada transnacional. La mafia tiene raíces, Perfecto. ¿Qué es la que ¿sí? no tenemos acá? No forma Tiene parte de una nuestra cultura. identidad. No La hay un criminalidad orgullo de organizada los no. mafiosos. Ujú, Ok. ujú. ¿Y cómo vamos a combatirla? Esa es la pregunta. Sí, Pero tengo que decir una otra cosa en premisa, que la criminalidad organizada exógena es más fácil de combatir. Más fácil porque si el Estado plantea una política de reacción en el breve periodo, en el breve tiempo, eh, puede ganar contra la mafia, pero tiene que va y vía, fuera. afuera. Claro. Sí. Me estaba preguntando cuáles son las medidas más importantes para combatir la mafia Sí, aquí se habla mucho que ha del tenido éxito. que ha tenido éxito y que podrían servirnos. Acá muchas veces se habla del artículo 22, del 15 bis, de las políticas carcelarias, pero no sé si ha sido lo único y no sé si ha sido tampoco lo más importante o si fueran cosas que nos sirvieran a nosotros. Ah,
decía un gran general de los carabineros italianos que combatió Ujú. el terrorismo político en Italia en los años 70 y después fue matado por la mafia porque fue enviado a Palermo para combatir la mafia. Decía que para enfrentar un fenómeno complejo tienes que conocerlo, que profundizarlo, que conocerlo en todos los detalles. ¿Mm? Y por lo tanto no se puede luchar contra un enemigo si no lo conoce. Y ahora la pregunta es, la mafia que está en Chile es una mafia que se conoce bien, se conoce del punto de vista organizativo, se conoce del punto de vista estructural, se conoce del punto de vista de las actividades que va desarrollando. Muy probablemente no, y por lo tanto la primera respuesta es esa, conocer quiénes son, cómo funcionan. Quizás es difícil hacerlo porque son muy dinámicas. Al no ser endógenas, entran, salen, cambian los lugares de actividad, tienen una movilidad muy grande en los tipos de negocios, en las personas, en las formas de hacer negocios. Eh, no sé si sea tan fácil, creo que estamos un poco, que va a ser bien difícil, si Sí, ese es el primer requisito. el tema en este caso, cuando hablamos de mafia exógena, nos referimos a un fenómeno que a menudo se organiza en franchising, Sí. como se dice en español, No, franquicia, franquicias, sí. franquicia, Ujú. en franchising, que tiene una estructura menos piramidal, que no tiene una jerarquía, jerarquía clara, definida, visible, y no tiene raíces en el territorio y no comparte una cultura. Por lo tanto, puede ser aislada, puede ser contenida y aislada. Dame más, dame más. ¿Cómo es eso? ¿A qué le llamas contenida y aislada? La, Entiendo que son muchas pequeñas empresas sí, que entran, salen, pequeños grupos, no hay un James Bond, no hay un Pablo Escobar, exactamente. que no es la Mossad, es sencillamente Sí, pequeños grupos de bandidos que entran, salen, un sí, trabajo aquí, un trabajo allá. sí. Allora, entonces, la primera cosa que tiene que hacer el Estado o las fuerzas policiales es tener un aparato de inteligencia, de inteligencia, de inteligencia. ¿Ok? 100%. Tiene que conocer el fenómeno desde afuera, pero no solo desde adentro, desde afuera. Y tiene que controlar la dinámica de las organizaciones. No solo conocer cuáles son los líderes, conocer también la forma organizativa. La gran idea exitosa de Giovanni Falcone, Ujú, el principal, más importante magistrado italiano ujú, que combatió la mafia, ujú. la gran idea fue eh, entender que para combatir la mafia, conocer las organizaciones es decisivas, las reglas internas, la modalidad de interacción interna, las alianzas que tiene con otras organizaciones y cuál es la articulación territorial de la estructura. Me hace mucho sentido, pero para poder lograr eso y pensar en anticipo a sus acciones, significa que tienes que estarlas mirando un buen tiempo sin intervenirlas. O sea, tienes que dejarlas trabajar para poder mirar cómo funcionan. O sea, eso toma bastante tiempo. Es duro eso, significa, sabes dónde están, sabes quiénes son algunos, pero no los quieres intervenir porque los estás conociendo. Estás infiltrando, estás haciéndote amigos, están dejando que hagan sus negocios. ¿Significa eso? Sí, pero hay un tema muy, muy, muy importante que es
cómo la política entiende reaccionar, cómo la política considera las organizaciones criminales transnacionales. La política considera la mafia una amenaza para la sociedad, para el Estado, para la comunidad, ¿sí o no? ¿Es una amenaza vital, sí o no? Yo creo que, ¿qué opción hay de decir que no? Salvo un discurso político. Porque Hace 3 años decían que no había, pero era porque había elecciones pronto. En Italia hasta los años, al final de los años 60, alguien decían que la mafia no existía, como por ejemplo la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la mafia era un actor político. Era un actor político que tenía su politicidad. ¿Eh? Estaba en el campo atlántico, anticomunista, anti-Unión Soviética, y por lo tanto era funcional a la lucha contra el comunismo. Ah, brutal, claro. ¿Eh? En Chile no creo que tengamos ese problema porque todo lo que es el tren de Aragua, cosas así, sencillamente son mal vistos, tienen una forma de criminalidad con mucha más violencia, asesinatos y un estilo criminalístico que en Chile no existía mayormente. No existía sicariato, era mínimo. Hoy día son cosas que sorprenden mucho a la gente. Después tenemos que hacer una otra premisa, Ujú. muy, muy importante. Hay dos diferentes tipologías de mafia. Una mafia militar, que mata, y una mafia empresarial, que hace negocio, que desarrolla un negocio. Que es una mafia, como se dice, es un Estado dentro al Estado. ¿Okay? Que está dentro del Estado, está dentro de la sociedad. A la mafia no le interesa el régimen político. Puede ser un régimen autoritario, puede ser un régimen democrático, puede ser un régimen totalitario. La mafia existía en Italia también durante el totalitarismo fascista, por ejemplo. A la mafia interesa la sociedad, interesa estar adentro de la sociedad, interesa capitalizar las relaciones sociales para desarrollar sus negocios. ¿Mm? Pero es muy importante entender esto porque hay dos diferentes maneras para combatirla. La mafia militar se combate en una manera y la mafia empresarial se combate en una otra manera. En Chile ahora tenemos una mafia, estoy hablando como si yo fuera parte de Chile. Muy bien, muy bien. Hoy día sí. Es una mafia militar. Mira, déjeme que la semana pasada estuvimos aquí mismo conversando con el hijo de Pablo Escobar y me contaba que él le decía a sus sicarios, le decía, tú no eres mafioso, tú eres bandido, eres asesino. Yo soy el traficante, yo soy traquetero, yo soy mafioso. A ti, tú eres parte de mi ejército. O sea, no estamos en el mismo nivel ni estamos en el mismo negocio, que me hace mucho sentido con lo que tú estás diciendo. Probablemente los que estén gestionando los negocios de las mafias o el crimen organizado chileno estén fuera y estén sencillamente haciendo sus operaciones transnacionales acá y tengan un cuerpo de apoyo. Y la situación por eso es más compleja. Porque la mafia militar se asocia a una mafia que empieza a ser una mafia empresarial. Ahora, ¿qué hacemos? No se puede combatir la mafia solo con la represión. La represión es un hecho fundamental. No se puede soslayar, no se puede evitar. No se puede negar. evitar. La represión es decisiva. Perdón, represión, ¿a qué le llamas? ¿Cárcel? ¿Balas? Principalmente magistrados, fiscales y fuerza policial. Capacidad de investigación. Intelligence. Es la primera cosa. Después viene la cárcel y algunas medidas legislativas importantes. ¿De qué podemos hablar? La prevención también
es importantísima para desarrollar una cultura de la legalidad, porque sin implementar y desarrollar adentro de la sociedad una cultura de la legalidad, la mafia tiene un terreno infinito para trabajar, para operar, para negociar, para corrompir, para infiltrarse en las estructuras legales de la sociedad, empezando con la estructura financiera, económica y financiera. El fin principal de la mafia es capturar al Estado. Capturar al Estado no significa tener un presidente de la República mafioso, no. Significa comprar la justicia, por ejemplo, comprar parte de la estructura policial, corrompir parte de la gendarmería, corrompir algunas partes de los consejos comunales, provinciales. Ahora en Chile no está la provincia, pero hay la región. Y lentamente seguir para capturar las estructuras administrativas del Estado y tener en su propia capacidad una capacidad regulativa. Y por lo tanto la prevención es un acto imprescindible, imprescindible. Por ejemplo, pregunta retórica. En Chile, a nivel educacional, se desarrollan programas educacionales para implementar la cultura de la legalidad. No, y creo que tenemos además un problema muy grande En en los este momento. colegios, No, para en nada. la Y además universidad. la Ok. deserción escolar ha aumentado muchísimo. O sea, 20, 30, después de la pandemia, 20, 30% de los niños no van al colegio, están en la calle y están con los grupos que manejan los territorios y que son los pequeños traficantes, luego pequeños soldados. O sea, tenemos un problema de facilitación de esa cultura, más una mezcla rara entre que somos muy legalistas y que somos muy buenos para el resquicio y toda esa lógica de se acata pero no se cumple, que viene de tiempos de la colonia. O sea, que está la ley, sí, pero tenemos el perdón de Dios, la infringimos y nos confesamos. Creo que es un problema bastante común en toda América Latina, de un doble estándar frente a la legalidad. Hoy día en Chile el 30% aproximadamente del trabajo, del empleo es informal. O sea, las leyes están, pero hay bastante tolerancia y relajo, a diferencia, por ejemplo, de las culturas anglosajonas en ese tipo de cosas. Sí, pero el clientelismo, el trabajo informal, la economía de la calle, llaman a la corrupción. Definitivamente. Obviamente. Mm. No estoy acostumbrado a hablar con... Ok. Sí, gracias. Después hay una otra medida, que todavía es una medida preventiva, que es el nivel reputacional de un país. O sea, en Chile la mafia viene combatida con dureza, en manera fuerte, funciona la justicia muy bien. Quien viene a Chile tiene que saber que va a pasar Que no es fácil. que no es fácil delinquir en Chile. Claro, claro. ¿Y tiene esa percepción los delincuentes que vienen a Chile? ¿Sí o no? Mira, yo alguna vez leí Ok. que los grupos, los narcotraficantes y los grupos, la criminalidad organizada, hacía un ranking de países, así como los inversionistas institucionales dicen los países más atractivos para invertir por impuestos, leyes laborales, medioambientales, etcétera. La mafia lo hace al revés. Dice cuáles son los países donde hay menos control de las cuentas corrientes, donde hay más puertos y menos controlados. Bueno, y si están llegando a Chile es porque han hecho ese cálculo bien y han determinado que es fácil, que el riesgo es bajo. Si fuera un calvario, si fuera cuesta arriba, no estarían llegando en la intensidad que lo están haciendo. Al secreto bancario, Sí.
muchas cosas que impiden una Que lucha eran de tiempos radical. de paz, de tiempos en que estas cosas no existían y por lo tanto podíamos darnos esos lujos. Sí. Y ahora no se puede. No, estoy de Es, acuerdo par- con eso. es parte de la lucha. Mm. Son medidas preventivas importantísimas, como las normas anti-reciclaje, ¿Qué sería eso? anti-lavado de dinero, contra el Ujú, lavado de dinero. ujú, Son ujú. medidas importantísimas que, por ejemplo, la Unión Europea tiene. Son medidas muy eficaces. En la práctica, demostrables. Porque yo también he escuchado gente que dice, no, ahora con las criptomonedas y otras cosas así, al que usa Mm, cuenta corriente bancaria es el pequeño, es sí, el que está en claro, la calle. claro, claro que sí. El Banco Central, por ejemplo, Ujú. debe desarrollar un papel muy fuerte contra el lavado de dinero. No se dice en español reciclaje. No, no, de lavado de dinero sí, pero reciclaje para cosas ecológicas, Se principalmente. usa Sí, para hablar de la basura. sí, Ok. del plástico. No, en Italia Otro. se utiliza en ambos No, no, lavado de dinero, lavado de las activos. cosas. Lavado de activos, sí. Ujú. El Banco Central tiene que desarrollar un papel importantísimo, los bancos. Hay que introducir unas series de normas eficaces para impedir el lavado y el autolavado de dinero. No sé si Sí, 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 lo el entiendo perfectamente. autolavado de dinero. Y las transacciones internacionales de finanza. Mm. ¿Ok? Son medidas de controlos, es inevitables. Ahora, ¿qué tanto fue en la Unión Europea que estuvieran los países coordinados? Porque es distinto Chile que quiera llegar a hacerlo si los países vecinos u otros de la región no te toman en cuenta, no te colaboran. No sé qué tanto disminuye la efectividad si no hay un control, una coordinación Sí, porque no regional. funciona la Unión Latinoamericana. No, No funciona. no existe. Y por lo tanto tiene que asumir un Ujú, rol importante como Unión Latinoamericana y hacer una integración de la legislación. Por ejemplo, ujú. la O medida, sea, estamos bastante lejos de, de ese tipo de soluciones, ¿eh? por ejemplo, no, No no, va a ser el próximo año. ocurre en Europa también, Mm, ocurre en Europa. ¿Eh? Por ejemplo, ujú, la medida más importante, la ley más importante contra la mafia y las organizaciones criminales en general, se llama delito de asociación mafiosa, ujú. que es un delito típico, asociativo. Solamente asociativo, sin daño específico. Esto para los abogados es muy interesante esto. Es Es un delito de interesantísimo. peligro. Eh, por ejemplo, Ujú. la alemana no tiene, porque dice, en nuestro territorio no tenemos mafia, no tenemos mafia. No es No, verdad. y porque además el solo hecho de asociarse es lo que hace un delito Exactamente. es lo que le han criticado mucho a Bukele, que dice, mira, si tú eres asesino, te meten preso, pero Ujú. no porque pertenezcas a un colectivo, que es algo además difícil siempre de demostrar. Y en Italia sí les ha servido. Sí, voy a leer una pequeña parte del párrafo. De esa ley. Dale. ¿Puedo? Por supuesto. Una asociación es de tipo mafioso cuando sus miembros se valen de la fuerza intimidatoria del vínculo asociativo y de la condición de sometimiento y código de silencio que se deriva del mismo para cometer delitos, para adquirir directamente o indirectamente la gestión o el control de actividades económicas, concesiones, autorizaciones, contratos y servicios públicos o para realizar beneficios o ventajas injustas para sí mismo o para otros o para impedir el libre ejercicio del voto, para procurar votos para sí o para otros en ocasión de consultas electorales.
Muchas de esas cosas son aplicables a Chile. Quizás no tanto las de conseguir concesiones o cosas así a gran Sí. escala, pero hemos tenido casos de control de votos. Hay alcaldes que están condenados por eso. Y lo otro aplica a casi todas las bandas criminales en algún nivel, pactos de silencio, intimidación, etcétera. No sé hasta dónde tiene que extenderse. En este momento, por ejemplo, en Chile, hay una discusión sobre si los abogados de narco pueden participar en política, pueden ser elegibles en cargos de elección popular. ¿Qué opinas tú de eso? Porque sé que en Italia están los invotables y otras cosas más que podemos Por comentar. ejemplo, en Italia tenemos una comisión parlamentaria Ujú, bicameral ujú, antimafia ujú, que cada elecciones ujú. eh, realiza una lista de los impresentables Impresentables, no invotables, ¿ya? que tiene problemas con la justicia, por ejemplo, Ujú, que tiene parientes ujú, involucrados, ujú, se dice así, ujú. Sí, claro. con la criminalidad organizada, Ujú. o que tienen otros problemas que le impide de actuar una política pública, una actividad administrativa transparente. ¿Es una recomendación o es imperativo? O sea, lo saca, Es una recomendación. no pierde derechos políticos estrictamente, o No, sea, y por lo pierde tanto, derecho solo con un procedimiento del jueces. ujú, ujú. Y por lo tanto puede incluir personas que no están condenadas necesariamente. O sea, podría Exactamente. incluir, en el caso que estamos hablando, los abogados del narco. Exactamente, Ya, ya. exactamente, exactamente. ¿Y te parece bien? Porque Sí, aquí está la discusión de que todo el mundo tiene derecho a defensa, hay abogados bandidos o mafiosos y abogados que no, o al mismo tiempo te dicen, bueno, forman parte de la estructura, o para algo existen los abogados, para defender a gente que ha cometido delitos. Ese es el trabajo. Si solo defendieran inocentes, sería tu opinión. ¿Qué piensas? la, la pregunta ¿es más importante la libertad individual o la integridad del tejido sociopolítico? Wow, esa es la pregunta. Para mí es más importante la integridad de la sociedad y del tejido sociopolítico. Sobre todo cuando estamos en situaciones extremas y De calientes. amenaza fuerte, Sí, en situación de amenaza fuerte. acabo de cambiar de posición. Está siendo Y testigo de... sí, Me eh, convenciste. la intuición de Falcone, otra intuición, fue considerar la mafia un hecho colectivo que se expresa con actividades individuales, pero es un hecho colectivo. Eh, los, eh, las actividades individuales o los comportamientos individuales se producen por la fuerza de la pertenencia a una organización. No puede ejercitarse sin la pertenencia a una organización. Por eso la medida se llama delito asociativo. Porque sin la pertenencia a una organización, a la mafia, por Ujú. ejemplo, yo no puedo delinquir. Oye, dos pequeñas preguntas que se me ocurren en este instante. La primera es, si las mafias son colectividades organizadas, jerarquizadas, etcétera, son pequeños estados, como tú dices, ¿qué te parece ese dicho que dice no se puede negociar con mafiosos? Hay gente que dice que es una tontería, hay gente que dice que es imperativo, hay gente que dice que el solo hecho de decir eso es una forma de negociar, que se dice una cosa y se hace otra. ¿Cómo lo No ves, se puede Antonello? negociar con la mafia. No, así, definitivamente. Porque la mafia tiene un solo objetivo, delinquir. Y Lucrar, digamos. sí, ilegalmente. Sí. Lucrar ilegalmente. Y por lo tanto, negociar con la mafia significa ayudarla a delinquir. Pero es que aquí quiero ir a otra pregunta, porque en Chile buena parte de la organización criminal tiene que ver con la droga, con el tráfico, no con el consumo. No solo Eh, con la droga, ¿eh? no, en Chile, pero muy, muy fuertemente involucrado a eso, con el contrabando de muchas cosas. Ok, ecco, Ujú, sì. ujú. El tráfico de drogas es un tipo realmente de contrabando.
Y por lo tanto supone una decisión también del Estado de decir a los cigarrillos les pondremos tanta cantidad de impuestos, al alcohol, a las drogas, las van a estar prohibidas. ¿Qué tanto qué te parecen las soluciones que van por el lado de, mira, legalicemos tal o tal cosa? En Chile se calcula que hay 4 millones de consumidores de marihuana. O sea, tenemos un déficit de traficantes de drogas. O sea, es tanto el consumo que siempre van a existir, podemos presumir. No estaremos fabricando nosotros con una mala política. La prevención no podría ir por el lado de decir, mira, vamos a bajar el impuesto al tabaco, vamos a permitir, no el fentanilo, pero entre adultos, tales y tales cosas, y se va a acabar el negocio, por lo menos de una parte de los... Sí, tenemos un caso, Mujica, por ejemplo, en Uruguay, Sí, legalizó sí, la marihuana sí. y no bajó El- el consumo no, 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 si no es y la para que baje venta el consumo, es para que baje las muertes, para que baje la criminalidad. y no, no, porque la mafia internacional, por ejemplo, Uruguay es un país de tránsito de la criminalidad organizada. Por Sí. ejemplo, en Punta del Este había un capo de la 'ndrangheta, Ujú. un jefe de la 'ndrangheta importantísimo, por ejemplo, y otros paraguayanos o brasileños del primer comando capital que están en Uruguay. No se combate la mafia con la legalización de la droga ligera, por ejemplo. Es una medida... Mira, respecto del tráfico transnacional, porque en Chile tenemos el consumo interno es mínimo al lado Sí. del país, de ser país de tránsito. Yo he tenido conversaciones privadas con marinos o con otras personas de las policías de puertos que deberían estar a cargo de eso y te dicen, ¿por qué voy a arriesgar mi vida, yo y la de mi familia, por buscar y combatir cargamentos de droga que van a Italia? Que vengan los italianos, que financien ellos, pero ¿cuánto cuesta echar a andar un buque de control en un país que tiene la cantidad de costa? ¿Cuántos metros cúbicos de petróleo? Que lo pague la Unión Europea, que vengan a... Si el problema es de ellos. Aquí Ah. topa y rebota a otro lugar. Y me hace algo de sentido. Me hace algo de sentido. Es claro que la cooperación internacional es fundamental. No hay mucha cooperación internacional. La ONU, por ejemplo, no puede hacer nada Mm. contra el tráfico de droga. Ma no solo el tráfico de droga, el tráfico de seres humanos, la reducción en esclavitud, el tráfico de órganos humanos. Hay mucho problemas y por lo tanto la cooperación entre fuerzas policiales, entre gobiernos, entre aparatos judiciales es decisivo. Y eso se está desarrollando muy poco Muy poco, es muy caro, y es muy caro. Sí. pero hasta donde llevamos conversando estamos lejísimos de tener soluciones razonables, además no teniendo el problema endógeno que ustedes tenían, que se trataba de otra manera. Sí, o sea, Italia luchó en manera muy eficaz contra la mafia militar en los años 90 y venció. ¿Mm? ¿Cuáles son las claves de ese éxito? Porque no Ahora, es menor, es muy importante eso. ahora el desafío es vencer la prevención. Vencer la prevención a través de una implementación muy fuerte de la cultura de la legalidad. Y proteger infraestructuras públicas, las infraestructuras públicas, en primer lugar las estructuras financieras. Lavado, etcétera, básicamente. Este es el desafío más importante por los países europeos, Ujú. para Italia en manera particular, porque ahora tenemos una mafia muy resiliente. Si fuera solo organización criminal, eh, estaba desaparecida, ¿no? Sería desaparecida, ¿no? Tiene capacidad de resiliencia, tiene capacidad de sobrevivir al contraste, porque tiene una gran capacidad de desarrollar negocios diferentes, de relacionarse tramite una
un network, una red con actores legales. Ahora, en Europa, la fuerza de la mafia es sobre todo la capacidad de relacionarse con otras estructuras de la sociedad, con otros actores legales, que le permite de desarrollar en manera casi incontrastada los negocios. Pero Por son, ejemplo, son los mismos grupos se que llaman, fueron sí, mutando. no, son actores legales. Pero es que yo no sé si tú estás metiendo dentro de ese grupo, por ejemplo, la corrupción política, Sí, que en sí. Italia y en Chile también son fuertes. Ustedes tienen el caso Manipuliti o Tangentopoli. Si quieres nos cuentas un poco, porque la gente no sabe cuánto se cobraba por cada licitación. Era una cosa como establecida, una especie de corrupción sustentable. Se llamaba ilícito financiamiento a los partidos políticos. Aquí es lo mismo. No, yo creo que fue más fuerte allá. Cuéntanos un poquito, porque la gente no sabe, yo algo sé, pero... Italia es una república que nació sobre los partidos políticos. ¿Ok? Ujú. Italia no tiene un gran sentido nacional. No tiene una identificación fuerte con las instituciones públicas, porque logró la unidad muy tarde. Y el territorio es un territorio, y los pueblos que viven en esos territorios son pueblos que tienen cultura diferente, que no están bien integrados entre ellos. Y por lo tanto hay una cultura, sobre todo en el sur Italia, que se llama familismo amoral. Muy importante. Dame eso que es sumamente interesante. Familismo amoral es una teoría elaborada por Edward Banfield, un antropólogo estadounidense que vino a estudiar, a investigar sobre una comunidad en el sur de Italia. Y identificó este tipo de cultura, que es una cultura ligada a la familia, solo a la familia. Hay relaciones entre miembros familiares muy fuertes y no hay relaciones públicas. No hay una actitud hacia los bienes colectivos. O sea, parentesco antes que ciudadanía, por decirlo así. Exactamente, exactamente. La mafia nace como núcleo familiar. La 'ndrangheta, por ejemplo, Ujú. que es la mafia ahora más poderosa del mundo, es una mafia que se fonda sobre la 'ndrina, por eso se llama 'ndrangheta. La Bien. 'ndrina es una unidad familiar. Ah, mira, no Y sabía. como conjunto de 'ndrinas Ya. se forma la organización. Mira, una cosa bastante tribal, por decirlo así. O sea, Familistica, familistica, primero a los míos, o sea, para los míos todo, para el resto, nada, nada. nada. La exaltación del bien privado familiístico, familiar, y ¿cómo se puede decir? La indiferencia hacia el bien público, los bienes colectivos. No se formó un símil, porque en Chile puede pasar a veces, entre los partidos políticos, la familia política. O sea, para los Claro, camaradas, todo, sueldos, contratos y qué sé yo. claro, claro. Cuéntame. Estaba diciendo eso, que la República Italiana se fundió sobre los partidos políticos y la identificación, por lo tanto, no era una identificación estatal, como ocurrió en España, por ejemplo, que logró la unidad después del 1500, Ujú, ujú. ¿no? Un Italia, rey, una religión, un una idioma. Mm, religión, un idioma, una sí, cultura, no obstante el nacionalismo catalán, no sí, obstante el sí, sí. nacionalismo vasco, pero hay un sentido nacional muy fuerte. Todavía se ve. Ok, Ujú, el rey ujú. en Italia, cuando se fundió la República, no era el rey de Italia, era el rey del norte de Italia, no era el rey del sur de Italia. Y por eso los partidos políticos desarrollaron un papel importantísimo para la fundación de Italia y para la
realización de los fines colectivos. Con la caída de los grandes partidos populares, como el Partido Comunista, por ejemplo, que era el partido comunista más grande del Occidente, como la Democracia Cristiana, por ejemplo, que gobernó Italia para 50 años consecutivamente, y para los otros partidos aliados, cuando cayeron, Italia no tenía un punto de referencia, ¿eh? Y la corrupción fue la única práctica política que Unificó, que aglutinó. que unificó los líderes políticos y el clientelismo fue el principal factor y las principales actividades de los partidos Eso políticos. no fue desde los comienzos, no es que Italia No. siempre haya sido así. No. Con la fin de las ideologías, con la secularización, con la introducción de la Unión Europea y por ejemplo, con la fin del bloque comunista. Se dice bloque. Sí, sí, sí. Del bloque. Sí, 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 del bloque del este, del bloque comunista, sí. Del muro de este, Berlín. Del este, los factores unificantes, ¿no? Desaparecieron. Desaparecieron. El único significante fuerte fue el dinero. Dinero, la Claro. corrupción, Claro. el ilícito financiamiento de los partidos políticos, clientelismo, el clientelismo de masa, porque en Italia el clientelismo no era selectivo para algunos, no, era un clientelismo de masa, puestos de trabajo a miles de personas, no a 1, 2, 3, ¿ok? Sí, sí, sí. Y esta era ¿cómo se puede decir? La forma de estructurar la vida política y social. La vida política. Pero más interesante, o sea, también eso es muy interesante, Es la pero elección. el sistema tolerado de un royalty para cada proyecto de obras públicas y qué sé yo, ¿me puedes contar un poquito de eso? Porque aquí en Chile estamos partiendo a ver algo que quizás deberíamos ver en forma mucho más clara porque no es un invento nuestro. La ópera pública estaba condicionada a los intereses particulares de los partidos políticos, Pero los partidos políticos nacional y local. cobraban un peaje El estándar. 8%. El 8% de cada obra Sí, pública. sí, se decía el 8%. Se hablaba del 8%. Se hablaba del 8%. Todo el mundo sabía. Sí, todo el mundo 8%. sabía. 8%. 8% de un aeropuerto, de un puente. De un puente. Del Mose, en Venecia. El Mose es una obra pública importante. Sí, 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 sí. ¿Y eso se acabó con Mani Puliti? No. Hasta el día de hoy. No. Continuó y continúa in maniera selectiva, perché ora los recursos públicos disminuyó. Se dice Claro, así, disminuyó, ¿no? sí, sí, sí. Disminuyó. Bajó. Bajó Sí. muchísimo. Sí. Y por lo tanto no se puede hacer una política clientelar masiva. No alcanza para todo. No. Ajá. Y es más selectiva Ujú, ujú, y más elaborada, más sofisticada. ujú, ujú, ¿Ok? ujú. Antes se llamaba la mazzetta. La mazzetta es un, ¿cómo se puede decir? Un pacco di soldi, di denaro. Sí, sí, sí. insomma. Una maceta, un macetero acá donde se pone un macetto fiore. ¿no? de dinero que se, Claro, ¿no? claro, se claro, claro. pasaba a los políticos. Las formas son más sofisticadas. Ok. O- O se puede hacer clientelismo con el asistencialismo, por ejemplo. Bueno, Argentina tiene un toque italiano, Argentina. Tiene una tradición muy larga, ¿no? Sí, sí, sí. El claro. peronismo se fundió sobre el clientelismo masivo. Oye, Asistencialismo. aprovecho de preguntarte un tema que Tenemos que hablar de las cárceles también. Sí, 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 pero es que No me quiero que olvidas. no se me olvide algo porque está muy de moda en Chile por circunstancias obvias. ¿Qué tan distinto era el Partido Comunista Italiano del ruso, del chino? Porque se habla, no, comunista italiano como si fuesen otra cosa. ¿Era tanto así? Sí, era así. Sobre todo por el liderazgo
que tuvo Enrico Berlinguer, que fue el líder, el último líder importante, carismático, popular, los más popular que hemos tenido. De todos los partidos políticos, el más popular de todos los partidos políticos. Enrico Berlinguer tuvo un papel de autonomía respecto al Partido Comunista de la Unión Soviética, hasta llegar al fin del 70, que se autonomizó casi completamente. Y empezó a actuar una política de alianza con la democracia cristiana, tramite el que se llama compromiso histórico, que es una alianza estructurada con la democracia cristiana para evitar el caso chileno. Compromiso entendido como los dos ceden, como... compromiso histórico es una alianza histórica. Es que aquí se usa en dos sentidos, como una transacción y como un juramento, en la palabra compromiso. Sí, una alianza. Una alianza. Una alianza histórica con la democracia cristiana. Y cuando dice para evitar el caso chileno, ¿literalmente? Berlinguer escribió 3 artículos sobre una revista muy importante, Rinascita, se llamaba, y habló claramente del caso chileno, claramente. Y dijo que para evitar el caso chileno, Italia tenía necesidad de desarrollar una alianza histórica con la democracia cristiana. Desde ese momento el objetivo de terminar con el derecho de propiedad u otras políticas como... No, porque Italia, no, el problema era la protestas, era el terrorismo, era la mafia, era la protesta del movimiento operario, por ejemplo, del obrero movimiento obrero, perdón, el movimiento estudiantil, la violencia en la calle, que non era una violenza delinquenciale, era una violencia política. Política. Se mataba todos los días. Extrema izquierda contra extrema derecha, lo neofascista, lo comunista, y terrorismo de izquierda y terrorismo de derecha. Y Berlinguer tenía miedo de un golpe de Estado, como ocurrió en Chile. Mucho sentido tiene decir, mira, lo primero es lo primero. O sea, tenemos una época de excepción, paremos la matanza y luego vamos con nuestros proyectos políticos, con nuestras utopías. O sea, lo primero es que la gente no se mate en la calle, menos por tontería. Sí. Mira, interesante. O sea, fue una razón Jaime Guzmán habló de una dictadura necesaria para llegar a una democracia protegida y después una democracia sin desafíos internacionales. Berlinguer tenía la necesidad de evitar un golpe de Estado. Estaba en el aire. Se sentía que podía haber riesgo. Ocurrió en el 1970, pero fue un fiasco. Un fiasco. No se cumplió. Empezaron los gobiernos se llamaba de solidaridad nacional, donde Italia elaboró políticas públicas importantísimas, como el Servicio Sanitario Nacional, por ejemplo. ¿No existía antes? No. ¿O solo local? Era un servicio sanitario ocupacional. ¿Cómo se puede decir? Empleador. Un servicio sanitario ocupacional significa che era diretto solo a coloro che avevano un lavoro attraverso le mutue.
Perfecto. O sea, las mutuales, acá también lo tenemos, eso. Solamente para trabajadores. Ok. Las mutuales, todo el mundo lo va a entender acá. En el 78 Italia eh, aprobó un servicio sanitario nacional universalístico para todos. Y eso es producto del pacto entre la democracia cristiana, que es la Exactamente, derecha allá, o centro derecha, y los comunistas. Mira, qué bonito. exactamente. Y otras políticas públicas importantísimas. Y también medidas contra la mafia. El Partido Comunista estaba plenamente en el campo antimafia. Y en eso, Por ejemplo, la medida de que hemos hablado, ujú, el delito asociativo, ujú. fue elaborada dal secretario regional del Partito Comunista de siciliano, Pio La Torre. ¿No lo mataron luego? Sí, lo han matado. No lo sabía, pero increíble. Sí, lo han Sí, sí, matado. sí. Ese es el costo de jugárselo. Lo mismo que Eh, Falcone, todos los que hemos mencionado. Exactamente. El Partido Comunista estaba contra la mafia, estaba en la lucha contra la mafia plenamente, totalmente. Hoy los partidos comunistas son más progresistas, tienen más atención a la victimización del reo, ¿no? Ujú, 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 Del ujú. delincuente. Garantista, diríamos. Es ¿Ah? más garantista. No, el Partido Comunista italiano no era así. No. No era, y para mí es una lección ¿Por qué? por los otros países, ¿En qué como sentido? Chile, por ejemplo. A ver. Porque el ejemplo del Partido Comunista Italiano es un ejemplo extraordinario de lucha contra la mafia. ¿Y nunca la mafia logró infiltrarlos? No tenía... No, no tenía capacidad, Ah, mira. porque era un partido de masa de verdad, era un partido piramidal, era un partido organizativo, burocrático muy fuerte. ¿También 8%, todo eso? Pues parte... sí. No, ¿No? no, 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 no. No, no porque no estaba el gobierno del país. Ah, Estaba solamente si estás, excluido. claro, si estás, solo lo puedes hacer si estás en el gobierno. Si eres El Partido oposición. Comunista gobernaba solo algunas regiones. Ujú, 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 Después de los 70, ujú, Italia introdujo ujú. l'Istituto regional, ¿no? Sí. L'institución, Ujú. perdón, l'institución regional. Y el Partido Comunista gobernó las regiones más importantes del centro de Italia, por ejemplo. Y todas las ciudades más grandes de Italia, incluido Roma. Entonces gobernaba a nivel local, pero no podía, el fattore K se llamaba. No, el fattore K. El Mm. fattore K, el fattore communist, Ya. que el Partido Comunista no podía gobernar, estaba excluido. Y no estaba excluido solo el Partido Comunista, estaba excluido el 30% y más de los electores italianos. ¿Excluido legalmente? Sí, O excluido legalmente, sí. ¿Por qué le- no? Porque el sistema político italiano funzionava con un partito predominante, come dice Giovanni no, Sartori. perfecto. El partito predominante era la democracia cristiana, che ganava sempre. Quindi, quedan fuera. Ganava col clientelismo, Sí, sí, ganava sí, con sí. l'ideologia, ganava con l'aiuto della Iglesia Cattolica, che tuvo un rol importantissimo para portar votos. ¿Mm? Oye, me dijiste, y yo también quiero, que hablemos de las cárceles. Porque también siempre cuando se habla de Italia, la experiencia italiana, sale el tema carcelario, que en Chile está haciendo bastante crisis hoy día. Todos sabemos que estamos sobrepasados, que la cárcel no funciona, que la gente sale más mala de lo que entra. Hay una crisis ahí. Sì, las cárceles italianas no son un paraíso, claramente. Tenemos un problema de superpoblación Sí. y por lo tanto hay problemas. Funcionó muy, muy bien
la medida contra los jefes mafiosos, que se llama artículo 41 bis. Es famoso. Mundialmente. Y fue decisivo en la lucha contra las organizaciones criminales porque introdujo el régimen especial de detención. Es un régimen especial que consiste en el aislamiento total de los mafiosos, que no pueden relacionarse. No hay teléfono, no hay visita conyugal, nada. No. Y hay una brigada de la gendarmería especializada para gestionar los mafiosos que están en régimen especial. Para que no los corrompan, para que no los amenacen. Y esta brigada no puede relacionarse con otras estructuras de la gendarmería. ¿Solamente para los grandes capos o para cualquier persona de la asociación ilícita? O ¿cómo se elige? Depende de la periculosidad. Esta fue una medida que alguien dijeron que era una medida que violaba los derechos humanos. Es la misma discusión que está en Chile en este momento. Y sin un régimen tan duro como el que tenía los usted. pronunciamientos del Tribunal Constitucional Italiano como del Tribunal de Justicia Europea no identificó, no reconoció el cuestionamiento, la violación de los derechos humanos. Y es una medida necesaria, importantísima, porque la característica más importante de la mafia y de las otras organizaciones criminales internacionales es la afiliación. Y la afiliación no es ocasional, temporal. La afiliación es perpetua. Y es un pacto de sangre que no se puede romper. Y por lo tanto la afiliación continúa también dentro de las cárceles. Y los jefes de la mafia continúan trabajando y ejerciendo el poder. Trabajando, dando órdenes. También órdenes de muerte. Sí. Y muchas otras cosas. Continúa gestionando la actividad mafiosa. Y con eso lograron, en la actividad mafiosa. Con el régimen de aislación, régimen especial. Funcionó muy bien. Esa es una medida que Giovanni Falcone introdujo. ¿Y qué pasa cuando cumplen su condena? Es complicado porque la resocialización, está la Constitución italiana particularmente. No, porque en Italia hay la condena perpetua. Efectiva. Estamos hablando, sí, solo en un caso, ¿no? Estamos hablando de personas que cometieron centenares de homicidios. Centenares de homicidios. Están condenados por... No van a salir. No van a salir. No pueden salir. Es imposible. En un solo caso, sí. Si se arrepientan. Wow. Y en un país católico, ¿cómo se prueba eso? Ahora no es una palabra... no es una palabra que se entiende bien. Es muy subjetiva, se puede mentir fácilmente. ¿Ha ocurrido? ¿Han liberado capos? Sí. Lo último, un jefe importantísimo, Giovanni Brusca, que era el brazo derecho de Riina, se arrepintió y ahora está afuera. Mató 200 personas. ¿Y cómo probó que su arrepentimiento? Fue el asesino de Giovanni Falcone, por ejemplo, Brusca. Y ahora está afuera. Pero la ley sobre el arrepentimiento es una ley que elaboró Giovanni Falcone. Claro. Bueno, y me imagino que tendrán las suficientes medidas de inteligencia para monitorearlo y ver con quién se junta y con quién... Sí, es más una disociación que un arrepentimiento. El arrepentimiento es un hecho de conciencia, ¿no? Sí, personalísimo. La disociación es un hecho civil que yo puedo cumplir.
sea, no tener, respecto ad una asociación. no volver a llamar a estas personas, ¿no? Exactamente. Chile tiene una ley sobre el arrepentimiento, Sí, pero sí, no sí. funciona. No, no, no. No Tampoco funciona. tenemos cadena perpetua ilimitada. Es falsa cadena perpetua la nuestra. Sí, también en Italia. No por los mafiosos, por los otros Ujú, delitos sí, ujú, pero ujú, es ujú, ujú. una falsa condena perpetua. Por ejemplo, en Italia ahora tenemos más femicidios que muertos por mafia Seguro. y van a salir después de 15 años, por ejemplo. Y es una vergüenza para Mm, mí. mm. Yo soy poco garantista, ¿eh? ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando de las cárceles y qué pasó allá y qué podemos copiar, porque se Ah, habla mucho, pero parece que Chile tiene. lo único que funcionó o lo que los hace famosos es el régimen excepcional para los mafiosos, no es una política carcelaria global que esté funcionando bien, es solo un aspecto. Es un aspecto que pero funciona muy bien en la lucha contra la criminalidad organizada y la mafia. Es una medida preventiva decisiva. Fue decisiva. Por ejemplo, un otro caso, Raffaele Cutolo, que era el jefe de la Camorra, Ujú, el más grande ujú. que existió, el más grande. Él fue detenido para siempre y organizó, desarrolló, gestionó de dentro de la cárcel la Ujú, actividad escamorrística, ujú, por ujú, ejemplo. ujú, ujú. Eso. Y los políticos iban a Ujú. hablar con él adentro de las cárceles para pedir Claro, favor claro, claro. y otras, Sí, sí. Como si y estuviéramos otras en cosas. América Latina. Estaba diciendo que la ley sobre el arrepentimiento es una ley importante, pero tiene que funcionar muy bien con actividades de protección. Por ejemplo, el arrepentido por mafia tiene que cambiar la cara. Literal, Sí, tiene que hacer una una cirugía plástica. cirugía plástica, por ejemplo. El nombre lo mantiene, Que ¿no? no, tiene que cambiar nombre. Non solo él, toda la familia. Wow, wow, wow. O sea, Mujer, literalmente hijos. borrar la vida, una nueva Sí, vida. sí, una nueva vida, sí. Wow, ya, bueno. ¿Funciona así en Ujú. Chile? No, no funciona así. Sí. No Si funciona no así. hay esto, no puede funcionar. No funciona así. También hay otra cosa que se comenta, es el régimen de las confiscaciones de bienes Sí, y que son tempranas incluso, ¿no? sí, es una medida importantísima porque la mafia, como decíamos antes, la mafia tiene como principal objetivo el profito, la, Sí, el la- lucro, la riqueza, sí. la Es una riqueza, empresa. el lucro. Ujú. Y entonces decomisar los bienes es la forma más fuerte de golpear. Ahora, Pero los bienes tienen que ser devolvidas, ¿sí? devuelto, sí. Devuelto Ujú. a la sociedad los fines sociales. No es que se quede la policía con ellos o... No, No. directamente al erario público. Sí, Ujú. y a las actividades sociales sin fin de lucro. Ahora, hay cierto flexibilidad, o sea, no es sencillamente el comiso de las drogas mismas o de la casa del mafioso. Entiendo que hay una política más expansiva para seguir a testaferros y otro tipo de cosas. ¿O es un rumor falso que se echó a correr en Chile? ¿Cómo funciona en Italia? En Chile se habla muchísimo del caso italiano, ¿sí? Se habla muchísimo, pero yo creo que la gente no lo conoce bien. No, no lo conoce bien. Lo que es muy frívolo y muy Y responsable. tampoco los políticos Sí, lo conocen bien. Pero los fiscales lo conocen muy bien el caso italiano. Como por ejemplo el fiscal anticorrupción que hay en Chile, ¿sí? El fiscal anticorrupción. no sé de quién estás hablando. Hay uno que estudió en Italia y que conoce muy bien el caso italiano. Sí, Sí. conoce muy bien el caso italiano. Los jueces de los tribunales constitucionales conocen muy bien el caso italiano, por Los jueces ejemplo. chilenos del Tribunal Constitucional. Sí, Ah, mira. conocen muy bien el caso italiano.
Hablé con ellos el año pasado y encontré una muy favorable disponibilidad. Eh, pero el problema es que la política tiene que decidir. No deciden los fiscales o los jueces, deciden los políticos. Por ejemplo, ¿por qué Chile no tiene una comisión parlamentaria antimafia para desarrollar una legislación? No lo sé. Para unificar las normas contra las asociaciones ilícitas. Por ejemplo, constituir una comisión parlamentaria antimafia es una cosa importantísima, por ejemplo. Introducir una ley sobre el delito de asociación es una cosa importantísima, como hemos dicho. Por ejemplo, introducir el 41 bis en Chile en manera pero sistemática. ¿Eh? 22, ¿qué cosa es? Se habla mucho del artículo 22. De ¿No lo conoce? No sé, aquí dicen el artículo 22, italiano, No, que no, una el bugia. 416 bis e il 41 bis son las medidas más importantes. No sé si estamos hablando del régimen No lo carcelario sé, no o lo si sé. Bueno, estamos hablando del código antimafia. Por ejemplo, hay un código antimafia muy eficaz para prevenir la infiltración mafiosa en las empresas económicas y en el negocio legal, por ejemplo. O para proteger las empresas que no quieren convertirse al negocio mafioso. Eh, que les vayan a cobrar peajes, comisiones. exactamente, Ah, mira, ¿y exactamente. eso cómo se hace? Se hace trámite una certificación antimafia que la empresa debe tener. ¿Cómo garantiza? Porque es muy tentador ir a Y un... está asociada ¿Me pagas o a te un quemo el bosque? control, Lo que pasa acá en Chile. no, está asociada, esta medida está asociada a un control muy capilar, fuerte. O sea, funciona, se puede mirar algo. Funciona y después tenemos una ley sobre las licitaciones públicas que funciona también, Vamos a mirar ahí. porque las empresas mafiosas pueden participar a las No, licitaciones públicas. obviamente. Y la certificación antimafia es una medida preventiva importante. Oye, supe que vas a lanzar prontamente un libro sobre fascismo y mafia. No, 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 hemos hablado del fascismo en el debate público actual, ya. porque se habla mucho de fascismo, así como se habla de populismo. Sí, te quería preguntar de eso porque efectivamente cualquiera hoy día es fascista y cualquiera es populista. Sí. Eh, cómplice la, el actual gobierno italiano, que es un gobierno que viene dal post-fascismo, Ujú. y por lo tanto el debate sobre el fascismo por la izquierda es un debate que es un debate muy fuerte, pero no tiene sentido. No ¿En tiene Italia o en todas partes del mundo? en Porque el toda parte fenómeno del mundo. del fascismo en Italia tiene una realidad histórica. Sí. Pero en Chile, las acusaciones de fascismo La pregunta es, ¿cosa es el fascismo? sí, ¿Es una ideología? ¿Es una mentalidad? ¿Es una costumbre? ¿Es una actitud política? ¿Es una cultura simplemente? ¿Cosa es el fascismo? Esa es la pregunta. Para mí el fascismo es un régimen político que no puede repetirse. Porque, como dice Max Weber, es un fenómeno único. o sea, que no puede, que no Historia va a repetirse. no puede. O sea, que es absurdo hablar de Es fascismo hoy. absurdo, es absurdo. Mira, Podemos hablar porque tiene características constitutivas que no puede repetirse a hoy, por como ejemplo, Partido Único Revolucionario de Massa. ¿Puede repetirse? no, La transformación del ser humano antropológicamente. ingeniería, no. Bueno, te van a decir entonces neofascismo. ¿Eso puede existir?
que no sé qué significa, pero No como, s- como a la gente le gusta tildar de fascista a cualquiera que piensa distinto, o que no es Exactamente, garantista, qué sé yo, exactamente. Es un insulto. es un insulto. En el debate Es como político, woke. utilizar la palabra fascista es un insulto, es solo un Un insulto. insulto y una descalificación de origen. Es la evitación Exactamente. del diálogo, de Que la no tiene deliberación. habilidad política, Exacto, significa. Tú eres un exacto. fascista porque no tienes habilidad Un política. impresentable. Un impresentable. Es un discurso utilizado por la izquierda principalmente, contra el enemigo político. Tal cual. Y tú lo ves así, tal cual. Así de crudo. Exactamente. Después tenemos una otra modalidad de entender el fascismo, que fue elaborada por Umberto Eco, Ujú. que hablaba de fascismo eterno, que es una actitud de un pueblo, un sentido, ma que no puede volverse a ser un régimen político. Claro, no tienen, es otra cosa completamente Es distinta. es una otra cosa, es un horizonte cultural. Oye, ¿Eh? y populismo. Ok, Porque también te lo pregunto porque sé que lo has estudiado mucho también. el populismo es una cosa más seria del fascismo hoy, Ujú. porque el populismo eh, está en todas las democracias del mundo. Es parte de la democracia. Nuevamente, ¿qué es populismo? Porque yo entiendo demagogia, entiendo irresponsabilidad. Es un en- fenómeno viejo, muy Ujú, viejo. ujú. El populismo es una mentalidad, no es una ideología, no podemos hablar de la ideología porque no es orgánica. No es Eh, única, hay muchos populismos, por tanto. sí, pero es débil, son ideas, un agregado, ¿no? De ideas, de, Pero, ¿cuándo me podrías decir que alguien que le dicen populista está bien usado el término? Si es que acaso. no, es un insulto también, Claro, claro. es un insulto también. El populismo ocurre cuando un partido político que tiene un liderazgo carismático desde el punto de vista comunicativo se vuelve a ser, Ujú, se interconnette con el sentido popular, ujú, ¿ok? No tiene un discurso racional, ujú. no va a calcular las consecuencias de la comunicación Ujú. y tiene como objetivo exclusivamente hablar a la tripa de la persona, del pueblo. Ahora, comunicarse. A ver, si pensamos que las instituciones no funcionan, que la burocracia es corrupta, que los políticos no tienen legitimidad o representatividad, como pasa en muchas partes, partiendo por Chile, es bastante natural y obvio. Bueno, y segundo, si creemos que la democracia tenemos que respetar lo que las mayorías piensen o incluso sientan. Que surja alguien y que quiera saltarse de alguna manera la institucionalidad constituida, hablarle directamente a los ciudadanos y decir, esto está todo mal, esto tenemos, como decía en Argentina, que se vayan todos, o como se dijo en Chile, quemarlo todo, o es muy natural que se produzca una alianza entre un salvador o un político carismático. A un político que no es carismático no le va a ir muy bien en política. Y un pueblo o una ciudadanía que quiera que las cosas cambien. ¿No es eso un factor propio de la democracia? O sea, te estoy provocando, ¿eh? En el sentido de que qué tan peligroso es. O sea, que alguien concite el apoyo de la ciudadanía y los interprete Todos los partidos y toque políticos sus corazones o su tripa. Como, pide, todos los partidos políticos piden consenso, ¿no? tener apoyo popular Apoyo popular. Pero y el populismo. problema es la responsabilidad del discurso público. El líder populista no tiene responsabilidad. Puede decir cualquier cosa. Si al pueblo le encanta. El factor ¿Ok? crítico sería ese. No tener Sí. mayoría, no tener apoyo, no No, representar a los claro, corazones. claro que no. Es la irresponsabilidad del discurso público.
¿ok? Y la responsabilidad sobre el futuro del país, ¿ok? El país tiene necesidad de 1, 2, 3, 4, de manera racional, ¿ok? Y los populistas hacen un discurso muy diferente, tienen una narrativa muy diferente. Al populista le interesa el apoyo inmediato. Claro, claro. 100%. En non costruire un proyecto para el futuro de un país. Creíble, racional, calculado y bien desarrollado. No, porque es irresponsable. La frase Por golpeadora... ejemplo, Venezuela Ujú. empieza con un discurso populista, Con bastante base en la mezclato realidad. con l'indigenismo. Sí, tenemos que hacer algo para que este país recupere, decía Chávez, para que se enderece. El Por populismo, ahora sí. no tenemos la fuerza. Por ejemplo, el populismo indigenista de Evo Morales Ujú, ujú, fracasó. mm. El populismo del peronismo argentino No, sí, te entiendo fracasó. perfectamente desde el punto de El vista... kirchnerismo Sí, sí, sí. es una versión, El elemento de irresponsabilidad el elemento de es la el que más... responsabilidad, sí. Oye, dos temas antes de que se nos acabe el tiempo. Mira, no salí de la primera página, pero te metiste... o sea, me llamó mucho la atención que hayas escrito, que hayas investigado. Populismo penal. No alcancé... Eso, es un otro problema Vamos a... que merece Pero, una atención. pero cuéntame dos cosas que sí fuiste testigo y trabajaste, que fue estallido social y proceso constituyente chileno. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y junto con ello, preguntarte si el hecho de ser extranjero, ¿crees que te da una ventaja, te hace mirar las cosas diferentes a nosotros, con un poquito más de, quizás, de distancia emocional? Ahora me vuelvo a ser populista. Ya. Eres populista, eres antigarantista, o sea, quindi fascista, eres todo. Claramente. Me Y creo que impresiona fuiste comunista en alguna época, ¿no? cuando era O sea, joven. las tienes, eres Cuando era universal, joven. absoluto. Me impresiona mucho ver la integridad del pueblo chileno. A ver. Sí, me impresiona mucho la sabiduría del pueblo chileno y su sobriedad, de verdad. Por ejemplo, un país que rechaza 2 veces las reformas constitucionales. Una vez porque es de extrema izquierda y otra porque es de extrema derecha. Para mí es una demostración de gran madurez, de gran madurez. Si me conceden esto, no se ve en ninguna otra parte del mundo una actitud de ese tipo. Hoy en día prevalece más bien una polarización extrema, en la que la política se vive como si fuera una hincha de fútbol, ¿no? 100%, 100%. Sí. En promedio tiene un nivel de Chile en promedio, y no solo si hablamos de América Latina, tiene un nivel de civilización muy alto. Ha tenido un desarrollo extraordinario, ¿no? Por lo tanto, es un país claramente muy bien colocado dentro de América Latina desde el punto de vista político, institucional, más que político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la integración del pueblo. Perdona que te interrumpa, ¿tú crees que somos tan distintos al resto de Latinoamérica? Sí, es un país más europeo desde el punto de vista de la cultura y de las organizaciones sociales. Y obviamente depende del tipo de inmigración que tuvo, obviamente. Es interesante que lo diga alguien que ha estudiado el tema y que venga de afuera, porque nos da más credibilidad. Pero te interrumpí. El problema que ahora Chile el problema que en Chile ahora hay una ola de criminalidad que asoda el país es un otro tema. Pero en el fondo
hay un país sobrio y esto me gusta mucho. Me gustaría ser ciudadano chileno, por ejemplo. ¿Y cómo combinas esa sobriedad con el estallido social? ¿No te tocó venir ese año acá? Eh, l'anno successivo, Ya, l'anno successivo. año de pandemia. Sì, ehm, l'estallido social puede ser observado como un fenómeno más internacional que interno. Nuevamente me sorprende. Dame di più. ¿Ah? Give me sugar, como dicen los gringos. La globalización no es solo un fenómeno económico, no es solo un fenómeno financiero, no es un fenómeno eh, comunicativo, ¿no? La globalización es un fenómeno social y de protesta social, con una interconexión entre la cual los actores pueden interagir y pueden organizarse. Ujú. Y algunas veces lo fenómeno como el estallido social puede ser heterodirecto. O algunos actores pueden ser heterodirectos. ¿Significando eso? ¿O cómo opera eso? Que algunos países pueden, algunos otros países pueden activarse para desestructurar un otro país. ¿Y tú crees que eso es una hipótesis de lo que puede haber pasado en Chile? Absolutamente sí. ¿Te la puedes jugar un poco más? Por ejemplo, Venezuela declaró claramente, Maduro declaró claramente que fue, eh, ¿cómo se dice? Fue, Influyó o eso, gatilló. sí, sí, se comprometió mucho, Ujú, ujú. ¿no? Pero En la una cosa es geopolítica, empatizar y solidarizar en el discurso y no, otra no, cosa es mandar infiltrados, soldados, financiamiento. sí, la red social ahora puede hacer, puede hacer muchas cosas. Mm. Y con un puñado de personas puedes desestabilizar un país. O sea, ¿a ti te parece que eso es Oh, algo que puede haber sucedido efectivamente? sí. Después hay una otra razón interna que ocurre adentro del pueblo chileno, que es una fractura que no está recompuesta. ¿Mm? Se dice Sí, sí, recompuesta, ¿sí? claro. Que no está recompuesta. Que es una fractura que nace con la dictadura, pro-contro. La dictadura fue una necesidad, sí, no. Binaria, polar. Es un atteggiamento binario Ujú. polariza el pueblo. Y los políticos de los años siguientes no lo recomponieron. Bueno, el sistema político también era binominal, funcionaba en esa lógica, se mantuvo esa lógica, se mantiene un poquito. Y exacerbando, Exacerbando, sí. exacerbando algunos factores de problemas sociales, por ejemplo, puede ocurrir eso. Es un conjunto de actividades internacionales y factores internos que en el caso del Chile es un factor que tiene que ver con la fractura política interna. Yo te entiendo bien eso, pero me pregunto también si no habrá habido un soto, como una probiota de cuando se llamaba que el estallido era también una protesta ética en cuanto a molestia de la gente por injusticias, por eh, un montón de cosas que funcionaban mal, que sumado a este tema exagerado, binario de buenos, malos, salvadores y opresores, puede ser una fórmula muy complicada, pero puede haber habido un elemento también ético, un anhelo de cambio o una indignación
por algo se hablaba de la Plaza Dignidad y todo eso, o no te hace tanto sentido. Eh, el estallido social es un fenómeno compuesto por varios actores y por varias ideas. Y ideas y factores que estaban a veces en conflicto. Claro, todo está en conflicto de alguna No manera era un siempre. movimiento unitario. No. Era Eran todos los que querían protestar por algo. Sí. Claro. Y No era, no no era de tenía una política, no era de línea bandera. única, un No, sentido único. Y por lo tanto era más rabia sí. social que... La palabra estallido es lo que sucede en un ser humano cuando está con la rabia a tope, por la razón que sea, exactamente. estalla. Tiene que estar un poco trizado y... La explotación de la rabia social tiene que ver con factores sociales, pero por ejemplo, en los años 70 había movimiento obrero o movimiento estudiantil o otros movimientos que tenían un sentido común, un objetivo común, una ideología Y había común. una orgánica y gente que Y estaba... miraba al poder Sí, y a sí. cambiar el poder. El estallido social no miraba a cambiar el poder. No. No, era rabia emotiva. 100%. Era rabia emotiva. Y a veces el liderazgo del estallido, el liderazgo fue asumido por los anárquicos, que quieren destruir todo. Las barras bravas, bandas protocriminales. Exactamente. Las barras bravas unidas. Era la primera vez que las barras de fútbol se unían y Sí, en un propósito común. la destrucción sin construir. ¿Y por qué decías, o sea, el elemento global es solamente la intervención externa o fenómenos que están de alguna manera latentes en todas partes? Mira lo que está pasando ahora en Nepal. No sé si tenía que ver la primavera árabe, otros fenómenos. ¿Crees que pueden ser similares? Sí, pero hay siempre una componente de heterodirección. Siempre. Como por Incluso, ejemplo en Europa, por ejemplo, hay Rusia que está comprometida con algunas actividades de desinformación y de crear desorden en muchos países europeos. en el caso de los países europeos y Rusia me hace pleno sentido. O sea, tiene que ser así. Es Ocurrió, parte de la guerra, es parte de las reglas. ocurrió también en América Latina. Sí, Oye, una última pregunta porque si no populismo penal. va a acabar. ¿Prefieres populismo penal? No, No, eso pues, no. populismo penal o redes sociales, política. Populismo penal es más interesante. Vamos, populismo penal. El otro vamos a dejar para otra oportunidad. No, porque nosotros, los italianos, han vivido el problema del populismo y también estamos viviendo el problema del populismo penal, que tiene dos caras. La primera consiste en pedir siempre penas más severas, Claro. incluso cuando no es necesario. El más extremo es el que más... sí. Este fenómeno puede llegar auténticamente a una forma de antiliberalismo, de illiberalismo en el sistema judicial. Yo creo que está pasando bastante acá. O sea, cada vez que hay una cámara de televisión... Porque un problema Bukele es el mediático, líder más porque tiene la mano dura. apresado y porque... en Chile. Por eso. Es el líder más reconocido, ¿sí? Sí, claro, absolutamente. ¿Eh? Absolutamente. Ok. Antes de la guerra, por ejemplo, Putin era un líder así en Europa. Ahora no. Antes de la guerra sí, pero muchos jóvenes veían en Putin un líder fuerte. No. En Israel, Trump tiene más de 80% de popularidad. Ok. Pasa. La segunda forma de populismo penal consiste, no sé si ocurre en Chile, en un activismo judicial o por la fiscalía, en el que los jueces y los magistrados o los fiscales asumen un papel de moralización. Qué bueno que tocaste ese tema, porque nadie lo ha dicho así, nadie le ha puesto nombre, y yo creo que eso
representa un problema grave que Sí. está pasando en Chile. Un papel de moralización del país. Absolutamente Se llama sí. jacobinismo judicial. Es una forma de jacobinismo judicial. Y no le compete a los jueces, al sistema judicial, no le compete moralizar el país. No es su rol, no es su papel. ¿Sabes qué porcentaje de las prisiones preventivas? En Chile los juicios duran muchísimo tiempo, 5, 10 años incluso. El 95% de las prisiones preventivas que se piden se conceden. Todos a la cárcel por cualquier cosa. Sobre todo si son casos mediáticos, todos. Bueno, también para tapar un poco el agujero de juicios que se están demorando un tiempo impresentable. Jacobinismo y políticas duras. Eso es para ti el populismo penal. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Hay crímenes, creo, los crímenes de sangre fría, por ejemplo, reaccionan mucho mejor a las penas duras. O sea, la evasión de impuestos, por ejemplo. Los crímenes de sangre caliente, o sea, el asesinato pasional, el adulterio, sigue existiendo aunque hayan lapidado a las mujeres en la plaza pública. Entonces, proponer soluciones que sirven para una cosa y no para otra, también me parece a mí un poco irresponsable. Pero bueno, desgraciadamente en eso estamos. Se nos está acabando el tiempo, Antonello. Muchas gracias. Grazie mille. Grazie mille. Ci sentiamo perché Come no. abbiamo tante cose di parlare. Gracias. Gracias. Esto fue De Aquí no sale con Leturia, el podcast de la Metro y El Mostrador.